Mi madre confesó que nunca me quiso. Y mi padre dijo que arruiné sus vidas. Huyendo. Descubrí una verdad terrible. Supongo que todo comenzó el día en que nací. O quizás incluso antes. Al crecer. Siempre me sentí como la oveja negra. El error que todos deseaban que nunca hubiera ocurrido. Mis padres. Mary y Greg. Eran jóvenes. Apenas habían terminado la escuela secundaria y, según los susurros que escuché, nunca fui parte de su plan. Se casaron por mí. Y no les tomó mucho tiempo resentírmelo. No tengo muchos recuerdos de haber sido abrazado o acurrucado cuando era niño. De hecho, apenas recuerdo algún afecto. Mis primeros recuerdos son principalmente de las miradas frías de mi madre y la ausencia constante de mi padre. Era camionero. Siempre en la carretera. Y a menudo me preguntaba si tomaba rutas adicionales solo para mantenerse alejado de casa. Cuando estaba cerca, me trataba como una carga. Algo que le había arruinado la vida. A menudo perdía los estribos. Lanzando cosas por la habitación. Gritándole a mi madre. Culpándola por ser demasiado estúpida para usar protección. Yo era un fantasma en mi propia casa. Solo me notaban cuando necesitaban a alguien a quien culpar por su miseria. En la escuela. Desde el principio. Sentí que los maestros estaban al tanto del secreto. Como si supieran que no era deseado y me trataban en consecuencia. La señora Thompson. Mi maestra de primer grado. Fue la peor. Tenía una forma de hacerme sentir como el niño más tonto de la clase. No importaba cuánto lo intentara. Mis esfuerzos nunca eran suficientes. Siempre era el último en ser llamado. Y cuando lo era, ponía los ojos en blanco. Suspiraba y hacía algún comentario sarcástico sobre lo lento que era. Los otros niños lo captaron rápidamente. Vieron cómo me trataba y siguieron su ejemplo. Convirtiéndome en el blanco de sus bromas y acoso. Para cuando estaba en tercer grado. Era el paria de la clase. Los otros niños me llamaban error a mis espaldas. Pero a veces a la cara. Me tiraban los libros de las manos. Me hacían tropezar en los pasillos y difundían rumores sobre cómo mis padres me odiaban. Recuerdo una vez. Durante el recreo. Un grupo de chicos. Liderados por Tyler. El matón de la clase. Me arrinconaron detrás de la escuela. Tyler era un niño grande. Más grande que la mayoría de los demás. Y tenía una vena cruel muy profunda. Me empujó contra la pared de ladrillos. Con su aliento caliente y rancio en mi cara. Y me dijo que simplemente debería desaparecer. Que a nadie le importaría si lo hiciera. Y luego hicieron algo que todavía me atormenta hasta el día de hoy. Tyler sacó un encendedor que le había robado a su hermano mayor y lo encendió. La pequeña llama bailando peligrosamente cerca de mi cara. Estaba aterrorizado. Paralizado en el lugar. Pero logré rogarles que se detuvieran. Tyler simplemente se rió. Y luego. En un momento que pareció extenderse para siempre. Sostuvo la llama contra mi brazo. El dolor fue instantáneo. Quemando mi piel. Y grité. Los chicos se dispersaron. Riendo mientras corrían. Dejándome allí con una pequeña y dolorosa quemadura que sabía que no podía contarle a nadie. Cuando llegué a casa. Mentí y le dije a mi madre que había tocado accidentalmente la estufa. Apenas levantó la vista de su revista. Pasaron los años. Y el odio de mis compañeros de clase no hizo más que crecer. En la escuela secundaria. El acoso escolar se había intensificado hasta el punto en que temía ir a la escuela todos los días. Los maestros seguían ignorándome. O peor aún. Se unían al ridículo. El señor Davis. Mi profesor de matemáticas. Sentía una especial aversión por mí. A propósito me pedía que resolviera los problemas más difíciles. Sabiendo que me equivocaría. Cuando lo hacía. Lo convertía en un espectáculo. Riéndose y diciendo cosas como, bueno. Supongo que no todos están hechos para las matemáticas. La clase estallaba en carcajadas. Y yo me sentaba allí.
tratando de desaparecer en mi asiento. Pero lo peor estaba por venir. Hubo un evento que realmente me destrozó. Algo que me hizo cuestionarme si podría seguir adelante. Era el último día de 8º grado. Y se suponía que tendríamos un día divertido, sin clases. Solo juegos y actividades para celebrar el final del año escolar. Esperaba simplemente pasar desapercibido. Mantenerme fuera de la vista y pasar el día sin incidentes. Pero, por supuesto, Tyler tenía otros planes. Durante una de las actividades, una guerra de globos de agua, Tyler y su pandilla decidieron atacarme específicamente. Al principio, solo eran globos de agua. Pero luego comenzaron a llenarlos con otras cosas, barro, pintura, cualquier cosa que pudieran encontrar. Cuando terminaron, estaba cubierto de suciedad y ellos aullaban de risa. Corrí al baño para limpiarme, humillado y al borde de las lágrimas. Pero no terminó ahí. Más tarde ese día, cuando todos salíamos de la escuela, Tyler y sus amigos me alcanzaron de nuevo. Esta vez, llevaban mochilas llenas de Dios sabe qué. Me arrastraron detrás de la escuela, donde nadie podía ver. Y comenzaron a sacar el contenido de sus bolsas, huevos podridos, leche en mal estado y otras cosas repugnantes que habían estado guardando para este mismo momento. Me lo arrojaron todo. Riendo mientras tenía arcadas e intentaba protegerme. Recuerdo el olor. El hedor abrumador que me hizo querer vomitar. Pero la peor parte fue cuando Tyler sacó unas tijeras. Al principio, no entendí lo que estaba planeando. Me agarró del pelo, tirando de mi cabeza hacia atrás. Y entonces me di cuenta con horror de lo que estaba a punto de hacer. Empezó a cortar mechones de mi cabello. De forma desigual e irregular. Riéndose todo el tiempo. Intenté defenderme. Pero sus amigos me sujetaron. Cuando terminaron, me quedé con un desastre irregular y humillante en la cabeza. Me tiraron los mechones de pelo a la cara y salieron corriendo, dejándome allí llorando. Cuando llegué a casa, mi madre me miró y suspiró. ¿Qué has hecho ahora?, preguntó. Como si de alguna manera fuera mi culpa. Ni siquiera intenté explicarlo. Simplemente fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave y lloré hasta quedarme dormido. La escuela secundaria no fue mejor. El acoso continuó. Aunque se volvió más psicológico que físico. La negligencia de mis padres se hizo aún más evidente a medida que se volvían más fríos y distantes. Para entonces ya tenían 2 hijos más. Mis hermanos menores. Que eran la niña de sus ojos. Yo era el error. El accidente que tenían que tolerar. Pero mi hermano y mi hermana eran su orgullo y alegría. Recibieron todo lo que nunca tuve, amor. Atención. Apoyo. Era como si ya no existiera. Como si fuera solo un fantasma rondando la casa. Una noche. Después de un día particularmente brutal en la escuela. Escuché a mis padres hablando en la cocina. Mi padre estaba borracho. Arrastrando las palabras. Y mi madre trataba de callarlo. Pero lo escuché todo. Ojalá nunca lo hubiéramos tenido. Dijo mi padre. Con la voz llena de amargura. Nuestras vidas habrían sido mucho mejores sin ese maldito error. Mi madre no discutió. Simplemente suspiró y dijo, es lo que es. Greg. Estamos atrapados con él. Esas palabras me hirieron más que cualquier otra cosa. Yo estaba atrapado con ellos. Pero ellos también estaban atrapados conmigo. Y estaba claro que resentían cada segundo. Sentí que me ahogaba. Como si estuviera atrapado en una vida de la que no podía escapar. El pensamiento de acabar con todo cruzó por mi mente más veces de las que puedo contar. Pero algo siempre me frenaba. Tal vez era la pequeña y desesperada esperanza de que las cosas pudieran mejorar. De que alguien finalmente me viera y se preocupara. Pero a medida que pasaban los años, esa esperanza se desvanecía. El abuso. La negligencia. La constante sensación de no ser deseado, todo se volvió demasiado. Empecé a faltar a la escuela.
pasando la mayor parte de mis días vagando por la ciudad, tratando de evitar ir a casa. Cuando iba a casa, me encerraba en mi habitación, quedándome despierto toda la noche solo para evitar ver a mis padres. Un sábado. Mis padres habían salido por la noche, dejándome a cargo de mis hermanos menores. No me importó, eran los únicos que no me trataban como una carga. Estábamos viendo una película cuando sonó el teléfono. Contesté. Y era uno de los compañeros de bebida de mi padre llamando para decir que mis padres habían tenido un accidente automovilístico. Ambos estaban en el hospital. Y no se veían bien. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de emociones. Había miedo. Por supuesto. Y tristeza. Pero también había algo más. Algo que no quería admitirme a mí mismo, una pequeña y oscura parte de mí sentía alivio. Alivio de que tal vez, solo tal vez, finalmente podría liberarme de las personas que habían hecho de mi vida un infierno. Pero ese alivio duró poco. Mis padres sobrevivieron al accidente, aunque ambos resultaron gravemente heridos. Cuando regresaron a casa del hospital, las cosas empeoraron aún más. Mi padre se volvió aún más amargado y enojado, descargando sus frustraciones en mí más que nunca. Mi madre, ahora lidiando con dolor crónico, se volvió completamente retraída, dejándome a cargo del cuidado de mis hermanos por mi cuenta. Fue durante este tiempo que comencé a perderme. El estrés constante, el ciclo interminable de abuso y negligencia, todo comenzó a desgastarme. Dejé de preocuparme por la escuela, por mi futuro, por cualquier cosa. En realidad, solo estaba tratando de sobrevivir cada día, con la esperanza de que de alguna manera las cosas cambiaran. La decisión de huir no fue algo que tomé a la ligera. Después de esa noche en que mis padres tuvieron el accidente automovilístico, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que sí me quedaba. Nunca escaparía del ciclo de miseria que había definido mi vida desde que tenía memoria. Me estaba asfixiando en esa casa, en esa ciudad, en la vida que me habían impuesto. Necesitaba salir, respirar, encontrar una manera de vivir que no implicara dolor y negligencia constantes. Pasé meses planeando mi escape. Ahorré cada centavo que pude conseguir de trabajos ocasionales, escabulléndome con cualquier efectivo que pudiera encontrar. No era mucho, pero era suficiente para comenzar. La parte más difícil fue averiguar a dónde ir. Quería ir a un lugar lejano, donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de nuevo. Después de investigar un poco, me decidí por una ciudad a varios estados de distancia, lo suficientemente grande como para perderme, pero con oportunidades para alguien dispuesto a trabajar duro. Era perfecto. La noche que me fui, no me despedí de nadie. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos. Empaqué mis pocas pertenencias en una mochila y salí por la puerta principal. Recuerdo haber estado de pie en el porche delantero por un momento, mirando hacia atrás a la casa, preguntándome si alguna vez la volvería a ver. Pero no había amor perdido allí. Ninguna razón para quedarse. Así que me di la vuelta y me alejé, desapareciendo en la noche. Tomé un autobús hasta donde me llevara mi dinero. Y luego otro. Y otro. Hasta que finalmente llegué a la ciudad que se convertiría en mi nuevo hogar. No tenía amigos. Ni familia. Y solo me quedaban unos pocos dólares en el bolsillo. Pero, por primera vez en mi vida, me sentí libre. La ciudad fue abrumadora al principio. Tanta gente. Tanto ruido. Pero también fue estimulante. Podía ser quien quisiera ser aquí. Nadie sabía de mi pasado, mi familia o las cosas que me habían hecho. Era una pizarra en blanco. Y las posibilidades parecían infinitas. Las primeras semanas fueron difíciles. Dormí en refugios. O a veces en las calles. Mientras buscaba trabajo. Estaba decidido a no regresar. Sin importar lo difíciles que fueran las cosas. Pasé mis días yendo de un lugar a otro, llenando solicitudes,
dispuesto a hacer cualquier cosa solo para tener un punto de apoyo. Finalmente, tuve un respiro. Un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad estaba buscando un lavaplatos. No era mucho. Pero era algo. Y era suficiente para sacarme de las calles. El trabajo era duro y el salario apenas era suficiente para cubrir el alquiler de la pequeña habitación que encontré. Pero no me importó. Estaba trabajando. Estaba ganando mi propio dinero y estaba libre del infierno del que había escapado. Mantuve la cabeza baja. Hice mi trabajo y, lentamente, las cosas empezaron a mejorar. Ascendí de lavar platos a limpiar mesas. Y luego a servir mesas. Era bueno en eso. Mejor de lo que esperaba. Y las propinas eran decentes. Empecé a ahorrar de nuevo. Esta vez con un nuevo objetivo en mente, hacer algo de mí mismo. Demostrarles a todos. Especialmente a mis padres. Que era más que el error que siempre me habían llamado. A medida que pasaban los meses. Me sentía más cómodo en la ciudad. Hice algunos amigos. Otras personas que tenían sus propias historias de escapes o nuevos comienzos. Nos unimos por nuestras experiencias compartidas. Y por primera vez, comencé a sentir que pertenecía a algún lugar. Ya no estaba solo. Y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Mi gran oportunidad llegó cuando me ofrecieron un trabajo en un nuevo restaurante que abría en el centro. Era un paso adelante del restaurante. Un lugar más agradable con mejor salario y más oportunidades de ascenso. Aproveché la oportunidad y trabajé más duro que nunca para demostrar mi valía. La dueña. Una mujer astuta pero justa llamada Lisa. Vio potencial en mí y me tomó bajo su protección. Me enseñó todo lo que sabía sobre el negocio de los restaurantes. Y yo lo absorbí todo. Ansioso por aprender. Bajo la guía de Lisa. Mi carrera comenzó a despegar. Pasé de servir mesas a administrar la recepción y luego a supervisar todo el restaurante. Estaba ganando buen dinero. Suficiente para pagar un apartamento decente. Y por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control de mi futuro. El restaurante se convirtió en mi vida. Mi pasión. Y puse todo lo que tenía en hacerlo un éxito. Y estaba funcionando. Pero incluso cuando las cosas me iban bien, no podía deshacerme por completo de las sombras de mi pasado. A veces me preguntaba por mi familia. Por lo que les había sucedido después de que me fui. Sabía que no debería importarme. Nunca se habían preocupado por mí. Pero una parte de mí no podía dejarlo ir. No los contacté. Pero ocasionalmente les preguntaba a conocidos mutuos sobre ellos. Solo para saber que seguían vivos. Fue durante una de estas indagaciones que me enteré de que las cosas habían empeorado en casa. Mi padre, que nunca había podido mantener un trabajo después del accidente, se había vuelto aún más amargado y enojado. Mi madre, que siempre había sido pasiva, había caído en una profunda depresión, dejando que mis hermanos menores se las arreglaran solos. Estaban luchando. Apenas llegaban a fin de mes. Y por lo que escuché, la casa se había deteriorado. Escuchar esto me llenó de una mezcla de emociones, alivio por haber escapado, culpa por dejarlos atrás y una extraña sensación de satisfacción de que finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero dejé de lado esos sentimientos, concentrándome en mi propia vida. En mi propio éxito. Había trabajado demasiado duro para dejar que el pasado me arrastrara hacia abajo. Entonces, de la nada, recibí una llamada de mi padre. No había escuchado su voz en años. Y el sonido me provocó un escalofrío. No me preguntó cómo estaba. No se disculpó por nada. Simplemente me dijo que estaban pasando apuros. Que necesitaban dinero y que era hora de que me hiciera hombre y ayudara. No podía creer su audacia. Después de todo lo que me había hecho. Después de todo el dolor y la negligencia. Tenía el descaro de pedirme ayuda. Pero lo que más me sorprendió fue la rabia que sentí burbujear dentro de mí. Pensé que lo había superado. Que había seguido adelante. Pero escuchar su voz. Escucharlo exigir algo de mí.
Como si le debiera algo. Trajo de vuelta todas esas viejas heridas. Le dije que no le debía nada. Y que sí estaba en problemas. Era su propia culpa. Fue entonces cuando estalló. Empezó a gritarme. Llamándome ingrato. Egoísta. Un fracaso. Me culpó de todo, de sus problemas económicos. De la depresión de mi madre. De sus propios fracasos. Me acusó de abandonar a la familia. De dejarlos sufrir mientras yo vivía la gran vida en la ciudad. Sus palabras eran venenosas. Llenas del mismo odio con el que había crecido. Y era como volver a ser un niño. Atrapado e indefenso. Pero ya no era un niño. Era un adulto y tenía mi propia vida. Le dije que se fuera al infierno. Que había terminado con él. Con todos ellos. Colgué el teléfono. Temblando de ira. Unos días después. Mi padre apareció en mi apartamento. No sé cómo me encontró. Pero allí estaba. Golpeando mi puerta. Exigiéndome que lo dejara entrar. Me negué. Pero no se iba. Siguió gritando. Amenazando con derribar la puerta si no la abría. Estaba aterrorizado. Aterrorizado de lo que pudiera hacer. De lo que pudiera decir. Pero no podía dejarlo entrar. No podía dejar que me arrastrara de vuelta a ese mundo. Finalmente. Abrí la puerta. Con la esperanza de calmarlo. De que se fuera. Pero tan pronto como me vio. La furia en sus ojos me dijo que no había forma de razonar con él. Se abalanzó sobre mí. Con el puño en alto. Y comenzamos a pelear allí mismo en la puerta. Era más grande y fuerte que yo. Y por un momento. Pensé que en realidad podría matarme. Pero entonces algo dentro de mí se rompió. Y me defendí con todas mis fuerzas. Lo empujé. Golpeándolo tan fuerte como pude. Y finalmente. Se tambaleó hacia atrás. Respirando con dificultad. Con sangre corriendo por su rostro. Me quedé allí. Jadeando. Con la adrenalina corriendo por mis venas. Y en ese momento. Me di cuenta de cuánto lo odiaba. Lo odiaba por todo lo que me había hecho. Por la forma en que me había tratado. Por la forma en que había intentado arruinar mi vida. Y lo odiaba aún más por venir aquí. Por intentar arrastrarme de vuelta después de que finalmente había logrado levantarme. Me miró con los ojos llenos de una mezcla de ira e incredulidad. Y por un momento. Pensé que podría intentar atacarme de nuevo. Pero luego simplemente se dio la vuelta y se alejó. Dejándome allí de pie en la puerta. Temblando de rabia y miedo. No supe de él por un tiempo. Intenté dejar todo atrás. Concentrarme en mi trabajo. En la vida que había construido. Pero no fue fácil. La pelea había reabierto todas las viejas heridas. Y me encontré luchando por superarlo. Empecé a beber más. Tratando de adormecer el dolor. Pero solo empeoró las cosas. Mi trabajo comenzó a sufrir. Y por primera vez desde que me fui de casa. Sentí que estaba perdiendo el control. Entonces. Un día. Recibí una llamada de un hospital de mi ciudad natal. Mi padre había tenido un accidente de camión. Otro. Pero esta vez. Era grave. Estaba en estado crítico y no sabían si lo lograría. Me preguntaron si podía ir. Si podía estar allí para él. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería ir. Verlo. Enfrentarlo por última vez. Pero otra parte de mí no quería tener nada que ver con él. Me había causado tanto dolor. Tanto sufrimiento. Y no estaba seguro de si podría volver a verlo. Al final. Decidí no ir. Me dije a mí mismo que era su culpa. Que él mismo se lo había buscado y que no tenía ninguna obligación con él. Unos días después. Recibí otra llamada. Mi padre había muerto. El accidente de camión había sido malo. Muy malo. Y no lo había logrado. El hospital me preguntó si quería organizar el funeral.
Pero me negué. Les dije que contactaran a mi madre. Que la dejaran lidiar con eso. No podía obligarme a que me importara. Pero eso no era del todo cierto. Sí me importaba. En cierto modo. Me importaba porque su muerte significaba que ese capítulo de mi vida finalmente. Realmente había terminado. No había vuelta atrás ahora. No había más posibilidades de que me lastimara. No había más amenazas persistentes sobre mi cabeza. Por primera vez en mi vida. Era completamente libre. Y esa libertad era algo pesado y aterrador. No fui al funeral. Ni siquiera pregunté cuándo era. Me quedé en la ciudad. Dedicándome a mi trabajo. Tratando de olvidar todo lo que había sucedido. Pero los recuerdos seguían allí. Acechando en el fondo de mi mente. Atormentando mis sueños. Sabía que necesitaba lidiar con ellos. Encontrar alguna manera de superarlo todo. Pero no sabía cómo. Me tomó meses empezar a sentirme yo mismo de nuevo. Reduje el consumo de alcohol. Comencé a ir a terapia y, lentamente, comencé a sanar. Me di cuenta de que no solo estaba de luto por mi padre, estaba de luto por la infancia que nunca tuve. Por la familia que nunca fue. Por todas las cosas que había perdido en el camino. Pero a medida que los meses se convertían en años, encontré la manera de seguir adelante. Continué trabajando duro. Para construir la vida que siempre había querido y, finalmente, encontré una sensación de paz. No fue fácil. Y todavía había días en que los recuerdos volvían a inundarme. Pero había aprendido a vivir con ellos. Había aprendido que el pasado no me define. Que puedo elegir mi propio camino. Que puedo ser más que el error que mis padres siempre vieron en mí. Después de años de arduo trabajo. Innumerables horas y una determinación infinita. Finalmente llegué a un punto en el que podía hacer realidad mi sueño. Había ahorrado suficiente dinero. Había construido una red de contactos en la industria y había aprendido los pormenores del negocio de los restaurantes. Era hora de abrir mi propio restaurante. Un lugar que sería mío. Un símbolo de todo lo que había superado y logrado. Encontré el lugar perfecto en una zona bulliciosa de la ciudad, un edificio antiguo con carácter y encanto que necesitaba mucho trabajo. Pero tenía un enorme potencial. Fue una tarea abrumadora. Renovar y diseñar el espacio desde cero. Pero me impulsaba una visión. Quería un lugar que se sintiera acogedor. Cálido y lleno de vida. Un marcado contraste con el ambiente frío y opresivo en el que había crecido. El proceso de renovación fue intenso. Trabajé en estrecha colaboración con una diseñadora. Una mujer enérgica llamada Olivia. Que entendió mi visión a la perfección. Pasamos horas repasando cada detalle. Desde la combinación de colores hasta la disposición de las mesas. La iluminación e incluso las obras de arte en las paredes. Quería que el restaurante reflejara mi viaje. Mi resiliencia y mi amor por la comida. Olivia me ayudó a dar vida a esa visión. Y lentamente. El cascarón vacío de un edificio comenzó a transformarse en algo hermoso. El día de la inauguración fue a la vez emocionante y estresante. Había invitado a amigos. Colegas de la industria y a algunos críticos gastronómicos locales. Con la esperanza de causar una fuerte impresión. La noche anterior a la inauguración. Apenas dormí. Repasando cada detalle en mi mente. Aterrorizado de que algo saliera mal. Pero cuando finalmente llegó el día. Y vi el restaurante lleno de gente disfrutando de la comida. El ambiente y la experiencia que había creado. Supe que todo había valido la pena. Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad. El restaurante estaba más concurrido de lo que esperaba. Y las críticas positivas comenzaron a llegar a raudales. A la gente le encantaba la comida. El ambiente y la historia detrás del restaurante. Rápidamente se convirtió en un lugar popular en la ciudad. Y por primera vez, sentí una sensación de orgullo y logro que nunca antes había conocido. Había construido algo de la nada. Algo que era completamente mío. Y estaba prosperando. Una noche. Mientras terminaba en el restaurante después de otro día exitoso. Recibí una llamada de un número desconocido.
Era mi madre. Su voz era temblorosa y desesperada. Me dijo que estaba luchando. Que no podía llegar a fin de mes y que necesitaba dinero. Mi dinero. Para sobrevivir. Por un momento. Me quedé atónito. Habían pasado años desde la última vez que supe de ella. Y tenía la esperanza de haberme liberado finalmente de ella y de la toxicidad que había traído a mi vida. Pero aquí estaba. Contactándome. No para disculparse o enmendar las cosas. Sino para pedir dinero. Sentí que la vieja ira surgía dentro de mí. El resentimiento y la amargura que tanto me había esforzado por dejar atrás. Le dije que no. Le dije que no tenía nada que darle. Que después de todo lo que ella y mi padre me habían hecho pasar. No le debía nada. Pero no lo tomó bien. Comenzó a llorar. Gritándome por teléfono. Diciéndome que no tenía corazón. Que la estaba abandonando al igual que había abandonado al resto de la familia. Amenazó con suicidarse si no la ayudaba. Fue un momento de total incredulidad. Siempre había sabido que mi madre era manipuladora. Pero esto era algo completamente distinto. La idea de que realmente lo hiciera era horrible. Pero al mismo tiempo, no podía dejar que me controlara con amenazas. Le dije que necesitaba ayuda. Ayuda real. Y que no iba a ser manipulado por ella nunca más. Unos días después, apareció en el restaurante. Estaba en medio de un servicio de almuerzo concurrido cuando uno de los meseros vino a decirme que una mujer me esperaba en el bar. Se veía diferente, mayor. Más desgastada. Y había una mirada casi enloquecida en sus ojos. No quería causar una escena frente a los clientes. Así que la llevé a una oficina privada en la parte trasera del restaurante. Tan pronto como se cerró la puerta detrás de nosotros. Comenzó de nuevo. Rogándome por dinero. Diciendo que estaba desesperada. Que no tenía a dónde acudir. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Dijo que yo no era su hijo. Al principio. Pensé que la había oído mal. Pero lo repitió. Con la voz temblorosa por la emoción. Dijo que yo no era su hijo biológico. Que me había acogido cuando era un bebé. Y que lo había mantenido en secreto todos estos años. Dijo que siempre me había resentido porque en realidad no era suyo. Que nunca me había querido. Pero que se había visto obligada a criarme por una promesa que le había hecho a alguien. Me quedé allí. Aturdido. Tratando de procesar lo que estaba diciendo. No tenía ningún sentido. ¿Cómo podía no ser su hijo? ¿Y si no lo era? ¿Entonces quién era yo? Sentí como si me hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Como si todo lo que creía saber sobre mí mismo fuera una mentira. Pero a medida que la conmoción comenzaba a desaparecer, me di cuenta de que necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad. Descubrir de dónde venía y por qué me había ocultado este secreto durante tanto tiempo. Le exigí que me lo contara todo. Pero ella simplemente comenzó a llorar de nuevo. Diciendo que no podía. Que era demasiado complicado. Demasiado doloroso. Iba a descubrir la verdad. Sin importar lo que costara. Lo primero que hice fue contratar a una investigadora privada. Una mujer astuta y seria llamada Karen. Que tenía la reputación de obtener resultados. Le conté todo. Cada detalle que podía recordar de lo que había dicho mi madre. Y le pedí que investigara mi pasado. Que descubriera quién era realmente. Karen fue minuciosa. Comenzó investigando mis certificados de nacimiento. Pero rápidamente se hizo evidente que las cosas no cuadraban. Los registros mostraban que había nacido en un hospital en un pequeño pueblo no muy lejos de donde crecí. Pero había discrepancias, documentos faltantes. Anotaciones extrañas y la falta de evidencia clara de que mi madre realmente me hubiera dado a luz. Karen luego centró su atención en las personas que podrían saber algo, antiguos vecinos. Amigos de la familia. Cualquiera que pudiera haber estado presente cuando nací. Lo que encontró fue inquietante. Varias personas recordaban que mis padres me habían adoptado repentinamente cuando era un bebé. Pero ninguno de ellos parecía saber de dónde había venido. Había rumores.
Susurros sobre un trato que mi madre había hecho con alguien. Pero nada concreto. Todo eran rumores. Especulaciones y callejones sin salida. Pero Karen no se rindió. Siguió investigando. Buscando cualquier cosa que pudiera darnos una pista. Y luego, después de semanas de búsqueda, encontró algo, un nombre. Una mujer llamada Sara. Que había vivido en el mismo pueblo por la época en que nací. Y que había desaparecido misteriosamente poco después. Karen rastreó algunos registros antiguos. Incluido un informe policial que mencionaba el nombre de Sara. Según el informe, Sara había estado involucrada en una disputa doméstica con un hombre sospechoso de abusar de ella. El informe mencionaba que Sara había dado a luz recientemente. Pero el bebé nunca fue encontrado. Era una pista. La primera real que teníamos. Y fue suficiente para convencerme de que necesitaba llevar esto al siguiente nivel. Decidí presentar una demanda contra mi madre. Exigiendo una prueba de paternidad y una investigación sobre mis verdaderos orígenes. Quería saber la verdad y quería asegurarme de que no pudiera volver a lastimarme. El proceso judicial fue agotador. Mi madre se defendió. Contratando a un abogado que intentó pintarme como un ingrato. Inestable y vengativo. Intentaron argumentar que la demanda era un intento desesperado de herirla. De castigarla por los errores que había cometido en el pasado. Pero yo sabía que era más que eso. Se trataba de encontrar la verdad. De tomar el control de mi propia vida. El tribunal ordenó una prueba de paternidad. Y los resultados fueron claros, yo no era el hijo biológico de mi madre. La revelación envió ondas de choque a través de la sala del tribunal. Y pude ver la expresión de sorpresa y traición en el rostro de mi madre mientras la verdad quedaba al descubierto. Pero para mí, fue un momento de claridad. De validación. No era el error que ella siempre me había llamado. Era alguien más. Alguien con una historia diferente. Un pasado diferente. Pero las preguntas no terminaron ahí. El tribunal también ordenó una investigación sobre mis orígenes. Y lo que encontraron fue aún más impactante de lo que había imaginado. La mujer llamada Sara. A quien Karen había descubierto. Era de hecho mi madre biológica. Había sido una joven. Asustada y sola. Huyendo de una relación abusiva. Me había dado a luz en secreto. Y poco después. Había muerto en un trágico accidente. Mi madre. Mary. Me había acogido. No por bondad o amor. Sino como parte de un trato con el hombre que había estado abusando de Sara. El hombre. Resultó ser mi padre biológico. Un hombre violento y peligroso que había utilizado a mi madre para encubrir sus crímenes. Le había pagado para que me llevara. Para que me criara como si fuera suyo. Para mantener la verdad oculta. Y ella lo había hecho. Viviendo con la culpa y el resentimiento todos los días. Desquitándose conmigo porque no podía desquitarse con él. El caso judicial se prolongó durante meses. Con mi madre luchando en cada paso del camino. Pero al final. La verdad salió a la luz. El tribunal falló a mi favor. Rompiendo todos los lazos legales entre nosotros. Era libre. Libre de ella. Libre de las mentiras. Libre del pasado que me había perseguido durante tanto tiempo. Continué centrándome en el restaurante. Poniendo mi energía en hacerlo lo mejor posible. Encontré consuelo en mi trabajo. En las personas que me apoyaron. En la vida que había construido para mí. Comencé la terapia de nuevo. Trabajando el trauma. La ira y el dolor. No fue fácil. Y todavía había días en que el pasado se sentía como un gran peso sobre mis hombros. Pero estaba decidido a seguir adelante. Con el tiempo. Comencé a encontrar una sensación de paz. Me volví a conectar con algunos de los amigos que había hecho en la ciudad. Los que se habían convertido como una familia para mí. Comencé a construir nuevas relaciones. A confiar en las personas de nuevo. A dejarlas entrar en mi vida. No fue fácil. Pero valió la pena. Había pasado tantos años solo. Atrapado en un mundo de dolor y soledad. Pero ahora.
Finalmente estaba comenzando a abrirme. A dejar entrar a otros. A encontrar alegría y conexión en el mundo que me rodeaba. Y mientras estaba de pie en el restaurante una noche, mirando el bullicioso comedor lleno de gente riendo, hablando y disfrutando de la comida y el ambiente que había creado, me di cuenta de que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo, un lugar al que pertenecía. Una vida que era mía. Libre de las sombras del pasado.